Bueno, ya habíamos estado aquí hace un mes y medio atrás en unas situaciones muy exigidas, y espero que se repita. Me refiero a las carreras de pescado, un poco más abajo. El punto es que efectivamente, como decía Henry, Lepe estuvo en Valparaíso en una semana inolvidable, no, pero que parece que después vino de nuevo, y eso sí que fue inolvidable, porque era muy intenso. Y ahí es cuando se agarró con Rita Laro, que quería cambiar los platos, y la Rita le dijo, aquí la cosa es así, si le gusta bien, y si no, y eso, ya Lepe era bruja, le dijo, y se comió lo que había que comerse. Pero era, siempre llegaba y modificaba las cosas. Entonces, si la Rita Lara había puesto mote con chaco, no, ¿por qué no le hacía el mote y la mitad se lo ponía para acá? No, le dijo, y aquí el mote y así el plato nomás, punto. Entonces, siempre andaba buscando modificar las cosas, lo cual podía ser en algunos momentos muy desesperante. Pero entonces íbamos en una situación de obra, y todo era tenía otra, siempre pensaba en eso. Entonces tengo la impresión de que en un comienzo no era así y que después se puso así, y eso es interesante, que lo descubrimos después en el trabajo de la página. Bueno, les presento entonces, miren, Caterina Campillay, María Iris Flores, estudiaron Historia del Arte, estudiaron Teoría y Historia del Arte en la Chile, pero yo las conocí porque estaban en Les Alentours, como se dice, los súbditos, alrededor de 21, de la galería. Y a partir de ahí entonces montamos un proyecto que era el proyecto que se llamaba ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo se hacen las cosas? Y el proyecto consistía en no hacer el archivo del EP, ¿no? Eso es otra cosa, un archivo es otra, sino que descubríamos nosotros que sobre el EP había un mito también. Había 3 fotos y con 3 fotos uno reconstruía una obra. Decía, esto corresponde a tal otro, ya, pero no sabía más tampoco de las 3 fotos. Algunas de las fotos eran espectaculares, entonces tampoco había un conocimiento de a qué correspondía estrictamente esa foto. Entonces nos bajó como esa cosa media americana de decir, no, pero ¿y qué pasó? ¿Y dónde fue? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cómo? Entró. ¿Y cuando entró, qué hizo? Bueno, y de eso empezamos a recuperar secuencias de fotos y nos obligamos a armar guiones y cada acción de arte tenía su guión. Entonces, bueno, dijimos, hay que hacer en el fondo una cierta catalogación de la obra de Lepe, sobre todo la obra de acción corporal. Y ahí empezamos, formulamos el proyecto y todo, y ellas empezaron a buscar, y yo también, y nos reuníamos, un año entero manejando unas obras que ya conocíamos más o menos, pero teníamos algunos huecos. Bueno, en eso consiste el trabajo. Es un trabajo paciente, en algunos casos muy gracioso, en otros casos medio latero, pero no llegas a gozar sin pasar por esa lata después, y de repente comparando fotografías y diciendo, pero aquí hay algo, que sí, pero ¿qué hay en el fondo? ¿Cómo poder, en fin, para lograr armar una escena? Entonces, si una acción de arte había tenido lugar en una instalación, ¿cómo era la instalación? ¿Qué es lo que tenía? ¿Cómo era eso? Entonces inventamos eso de los mapas de sitio, y lo fuimos armando y poniendo en la web, una web en el fondo muy sencilla y que permite un acceso muy directo a las web. Entonces, hemos hecho una catalogación de obras. No es toda la obra de Lepe, esto puede seguir años, y de aquí falta un montón de obras que son más bien pictóricas, que tienen otro proceso, otra investigación, quizás eso sea objeto de otro tipo de investigación, otro tipo de relación con lo audiovisual también. Entonces, ya,
firmamos nosotros el convenio. Yo tengo que decir que fue un agrado trabajar con ellas dos, qué sé yo, muy prolijas, muy prolijas, ¿ah? Y muy dedicadas, muy apasionadas por el asunto, muy apasionadas por los documentos, por los detalles, ¿ah? Así que ha sido para mí un gran agrado, un privilegio. Y en eso entonces nos compartimos un cierto humor. Entonces, en eso ellas me recuerdan que firmamos un convenio con el Fontal, porque a todo esto es un proyecto Fontal, ¿ah? O sea, cuando nos salió el proyecto hay unos descerebrados que decían, y ahora ya queda decir que tanto ataca al ministro Toni y ahora que tiene un Fontal, ¿qué tiene que ver? Le dije, yo soy idiota, hay que hacer el trabajo, ¿ah? Entonces me recordaron que habíamos firmado un convenio y que en el convenio había que cumplir, y decía, bueno, teníamos que tener cómo salir en la prensa. Claro, ya. Títulos académicos, o sea, como revistas académicas, de difusión, actividad de difusión. Y entonces, bueno, entonces, claro, unos artículos académicos, entonces, ¿y dónde vamos a escribir académicos? Ya, pues escríbanle, ya, entonces escribimos una cosa, escriban un poco. Porque una cosa era hacer la catalogación, y les vamos a explicar así, como muy positivista, ¿no? Y otra cosa era entrar en la interpretación. Entonces dicen, mira, entremos en la interpretación y escriban un texto que no va a ir en la web, sino que afuera, tiene que ir afuera, ya. Entonces, bueno, yo creo que eso también tiene que ver con que justo es como un autor que tiene una voz, que tiene un estilo, tiene un peso, y no queríamos igual que el proyecto cargara con ser como el blog de Justo, había que hacer un poco esa no, pero es que era evidente, porque también era una manera de defender el proyecto. Este no es es que está demasiado cargado. ¿Cargado de qué? De Lepe, punto. Sí, y también en relación a lo que decía Justo de que, por ejemplo, habían 3 fotos y a partir de esas 3 fotos se hablaba como de que, por ejemplo, de que Lepe estaba, supongamos, interpretando su muerte. Entonces, todos los análisis, lo que se sabía en torno a esa obra, era que él estaba representando la muerte, la esterilidad, qué sé yo, eso, por ejemplo, en el Happening de las gallinas, pero el Happening de las gallinas fue toda una situación en la que Lepe se sintió un poco frustrado porque él había generado una escena justamente en la que recreaba su muerte, pero el público asistente no lo leyó así, se generó como una especie de fiesta, carnaval, se robaron las gallinas que le había puesto. Entonces, y todo eso nosotros lo encontramos en la prensa, por ejemplo. Todo el relato de lo que ahí había pasado, y que la crítica de arte Anna Helfand, que era una señora como muy seria y compuesta, fue la primera en agarrar las gallinas y la tiró contra la pared. Entonces, todo el carácter solemne que Lepe esperaba darle, no pasó. No pasó, y de ahí las acciones corporales se producen, pero para soporte, como por ejemplo el video, para la fotografía, pero Lepe pasa un tiempo antes que vuelva como a exponerse al público de nuevo, porque yo creo que, claro, no había sido lo que él esperaba. Y yo creo que él quería mucho tener el control sobre sus obras y ser el mismo, quien después, por ejemplo, cambiaba los sentidos, pero no poder controlar eso, yo creo que fue lo que le generó como esa frustración inicial en relación a hacer una acción con un público que no estaba conectado necesariamente con eso que quería darle. Y eso que mencionas es súper importante, porque yo creo que más allá de que ya se había formado un mito en torno a la obra de Lepe, especialmente a partir de ciertos registros, ciertos como relatos sobre lo que eran las acciones, él mismo generó una especie de trabajo sistemático de alimentar ese mito y con el tiempo ir generando nuevas narraciones sobre lo que habían sido sus obras. En el fondo, lo que nos pasaba mucho es que él mismo, por ejemplo, contaba cómo habían sido las obras, y eso en verdad cosas que nunca habían pasado. Como el objeto emblemático de eso es un catálogo que se salió a finales de los 90, que se llama Cegados por el Oro, en el que él como que un poco se tomó el control creativo del catálogo. Y en ese catálogo, por ejemplo, él hace muchas descripciones de varias obras, de acciones que no tienen nada que ver con lo que pasó en la realidad. Cuando tú, en la acción... También inventa exposiciones. También inventa exposiciones, empantanado un poco el trabajo de
el fondo habla como de decir qué realmente pasó, porque él mismo siguió el trabajo de dibujar y ficcionar a partir de las acciones que había hecho. Entonces, por ejemplo, está el caso de la Lina de Trujillo, que en el relato que él hace de la misma acción, él dice, bueno, yo entro y escribo en una pizarra un relato en quechua sobre tal historia y cuanto esto, y en verdad cuando pudimos acceder, gracias al Málilo, a los registros de la acción, eso nunca había pasado. O sea, había una pizarra, pero no había nada escrito, nunca se escribió nada. Entonces, al final, todo eso son cosas que él fue añadiendo, un poco ficcionalizando como a posteriori sobre su misma obra. Entonces, también generaba la necesidad de decir, decir qué es exactamente lo que había pasado, era una tarea que no estaba hecha. Y, por ejemplo, a partir de eso también, como de reconstruir un poco. La página tiene como una especie de descripción como de perito forense, como en la pared había tal cosa, el cuerpo se encontraba en tal lugar, tiene como ese carácter. Entonces, a partir de eso pudimos darnos cuenta que también habían líneas de insistencia, como Kate le dice ese nombre, que es un nombre que nos hizo mucho sentido en el trabajo, porque por ejemplo, en 3 de sus acciones corporales, una en Trujillo, la que mencionó Kate, en Berlín y en Madrid, que son 3 internacionales, él se representa como un ciego. Va con unos lentes y después esa idea del cegado por el oro, que le da el título a su catálogo del 98, también aparece desde Trujillo, porque los lentes que él se pone para representarse como ciego eran dorados. Entonces era como... Cegado por el oro. Claro, pero por ejemplo, el título del catálogo nunca lo habíamos asociado a nada más. Claro, era como un título que había aparecido en ese momento, claro. No se sabía que estaba vinculado con el trabajo de las fotos en color, porque lo que pasaba es que teníamos solo fotos en blanco y negro de esa acción. Cuando vimos las fotos en color, se notaba que los lentes estaban pintados de dorado y como... Spray dorado, claro. Cegado por el oro, ya, sí, como todo. Pero, claro, como las líneas de existencia que mencionaba Anaí, tienen que ver con que cuando ya empezamos un poco a tener como el catálogo más armado y podíamos ver como una especie, como un panorama más amplio de la obra de Lepe, empezamos a notar que había especialmente como objetos como con mucho peso que se repetían y se existían en obras desde los 70 hasta los 2000. Entonces, por ejemplo, que siempre habían pasado un poco como... siempre habían pasado un poco laterales y los mismos relatos también sobre las acciones nunca los tomaban mucho en cuenta. Por ejemplo, el uso de maletas, que en el fondo se repite en casi todas las acciones corporales, él siempre llega a escena con una maleta con muchos objetos cajileros, basureros, etc. Y todo eso, un poco cuando empezamos a ver cómo estas cosas se repetían y se insistían como un poco... Y por ejemplo, también la aproximación que nosotras como estudiantes de Historia del Arte habíamos tenido al Lepe siempre daba la impresión de un Lepe como desbordado. Pero por ejemplo las acciones de sala de espera o de reconstitución de escena son como muy prolijas y muy limpias, entonces como también vimos como Lepe se fue un poco ensuciando con el tiempo. Otro caso que a nosotros nos sorprendió mucho y que nos parece muy interesante es por ejemplo la obra El Perchero. Esa era una obra que se presentó a un concurso de escultura que hubo el año 75. Claro, era un concurso de escultura muy tradicional que tenía como motivo pensar el pecho femenino, el seno femenino, como motivo plástico y como la belleza de la mujer, una cosa muy tradicional. Entonces Lepe lo que hace es que se pone un vestido de mujer, le corta la parte del pecho y luego lo transforma en un objeto, lo pone en una percha y eso lo manda al concurso torciendo la categoría de escultura porque era más objetual y por otro lado el pecho femenino presentando su pecho y él en una situación travestida. Entonces esto pudimos acceder al archivo de esa exposición y Lepe gana un premio, pero la prensa también lo lee como un chiste. O sea, como, ¡ah, qué gracioso este hombre que se viste de mujer! Entonces, por ejemplo, ahora, esa obra de Lepe se ha mostrado, tengo entendido, según lo que dice justo, que fue una decisión de Lepe, pero ya sin el perchero, solo las fotografías como registro de la acción. Entonces, a nuestro juicio también ahí hay una pequeña pérdida, por mucho que él, porque también cuando él la mostraba así, mostraba la foto original, o sea, no reconstruía el objeto, pero sí mostraba que originalmente había un objeto. Las últimas veces eso ha desaparecido. Entonces,
es como perder un poco el contexto de exhibición. Eso es lo que nosotros queremos recuperar porque creemos que también tiene una riqueza al momento de entender la obra. Y también ver cómo el público recibe esas obras y cómo ahora esas obras nos afectan a nosotros también. O cómo nos podemos relacionar con ellos, aunque sea mediada a través de la web. Entonces es un poco hacer difundir ese trabajo que está un poco como perdido, tergiversado. Claro, y en el fondo la web va a tener la característica de que los proyectos son como el proyecto forense muy descriptivo, evitando más que las lecturas que en el fondo ya están dando vueltas y que han estado dando vueltas y se han repetido durante muchos años. La idea también es abrir el espacio a que los investigadores puedan usar el material para generar nuevas lecturas sobre la obra de Lepe, ya un poco con la base de que existe esta página web con las descripciones, con los mapas de sitio, con documentos, con imágenes que muchas veces algunas no son muy conocidas, por ejemplo, las que vimos acá, que son obras de como los 70, 80 que son más conocidas, pero por ejemplo las de Mercosur, y esas obras nunca no tienen mucha circulación y por ejemplo, podemos ver la de Mercosur, que nunca se vio en Chile. Sigue más, es como al final. Porque es del 2000 y tanto. Sí, y lo otro, mientras generamos categorías para ordenar la página. Por ejemplo, está intervención gráfica, acción corporal, video acción, objeto y instalación. Y no quisimos hablar de performance, preferimos hablar de acciones corporales. El alcance para ella, si le quieres pasar el computador. Perfecto. ¿Es una pausa? Sí. Vamos a hacer el Mercosur, ya, no había, simplemente no había documentación. La encontrábamos, al final estaba en el archivo que dejó y otras las hemos pesquisado porque estaba en la foto del catálogo de la Bienal, pero la Bienal decía que tenía un archivo y no lo tiene. Entonces, a lo mejor podemos conseguir más fotos porque sería cosa de ir a Porto Alegre y a lo mejor ver en los diarios, y en los diarios en Cero Hora, por ejemplo, que cubría la Bienal, seguramente tienen fotos y hay que buscar. Entonces, es probable que consigamos más imágenes. Y qué sé yo, de la exposición del 2000 es probable que alguien más haya sacado fotos siendo estudiante y algún momento vea las páginas y dice, yo tengo fotos de esto y las haga llegar. O sea, también es un asunto. El sueño de Diego Rivera, por ejemplo, esa acción corporal, nadie la conocía. ¿Ves? Ábrela. Y en eso hay una cierta cosa, hay una descripción totalmente forense, y las imágenes... ¿Se está cargando? Sí. Entonces lo que ocurría era que también Lepe, curiosamente, siendo un gran artista y todo, tampoco le ponía mucho, o sea, como... tampoco hacía un gran esfuerzo en que estas cosas se conocieran. O sea, tú le hablabas de, sí, no, sí fue, tampoco. O sea, miren, esa foto, o sea, que hayamos mandado a fabricar una silla de terciopelo, en la cual imprimen en serigrafía con dorado o con stencil, no sé cómo lo hicieron, una hoja y un martillo, y sobre esa silla se para Lepe para hacer la performance, y tiene los pies vendados, sin zapatos, y los pies vendados remiten ya a sala de espera. O sea, siempre una obra remite a otra obra anterior en la cual hay un signo. ¿Ven? Como un tipo trabaja ocupando también todo el conjunto de su obra. Es un recurso
poético, poético, por decirlo. ¿Ves? Esa otra, acabamos de descubrir otra. Hace 5 días yo descubrí unos negativos y había 3 de esa instalación. Y era una instalación en que él imagina y produce una plataforma flotante sobre la cual arma una última cena. Pero todas las sillas de la última cena, ¿ven? Miren, espectacular. Pero todas las sillas tienen las patas cortadas. Entonces, tienen las patas cortadas, pero reconstruidas y añadidas. Entonces, qué sé yo, esa silla tiene una pata cortada, agarran 8 pedazos de 8 patas de otra silla, la pone y la enrolla con alambre. O con cinta. Entonces, todas las sillas tienen las patas cortadas, recompuestas. O sea, todas curcuchas, todas mal. Y están. Es una característica de todas las sillas en donde se supone que hay unos cuerpos. Bueno, ausentes. Ahí está la gente ya terminando de poner, ¿ven? Y eso, un elemento fundamental, había un surubí hecho así, un cerdo, imagínense lo que es eso, ¿no? Todo. Entonces la idea era que claro, que no funcionó nada, porque la idea era que las gaviotas echaran la crema, y todo. No había gaviotas. No, porque es un río, claro. Era el río Guaíba, y pequeños datos, o sea, boludo, ¿me entiendes? No. Y se suponía que echaban y todas las gaviotas dejaban y cargaban encima y todo. No, quedó súper estético. Mira. Y ahí quedó durante toda la... se pudrió todo, obviamente era después la gran instalación la pusimos acá como autónoma en relación a las acciones corporales, porque era la gran instalación en la cual hizo una acción corporal de cierre también, y se llamaba fatiga de materiales. Entonces, ¿por qué fatiga de materiales? Y esa es la famosa acción en que él ingresa a la sala, que ya imagínense una sala en una sala, imagínense, no sé, la galería animal, así, muy arquitectura moderna, todo cemento a la vista, impecable, y el tipo hace pintar de negro todo el cemento a la vista, ¿no? Toda de negro. Tira cuestiones, concha. 1000 botellas, 4000 diarios. O sea, todo, ¿me entienden las masas? Entonces el tipo ahí opera con masas de materia. Piedra y ladrillo, así los escombros. Todo lleno de escombros y además vidrio en el piso. Entonces era un peligro entrar a verla. Y de repente unos bloques de adoquines y entre los adoquines una nafre encendido todo el día, había que echarle agua cada rato. Entonces una olla encima de la nafre. ¿Sabes lo que había en la olla? Una mota de pelo, hirviendo todo el día, hirviendo. Era como encontrar un cuero en el río, ¿me entiendes? A propósito, vi la foto que me mandaron, encontraron un cuero en la laguna de los Tres Pascuales. Un cuero, de este bosque. Sería importante recordarle al asistente que no comparten tu imaginario tan pretérito. ¿Qué es lo que es un cuero? ¿Qué es lo que es un cuero? Sí, ya iba a entrar. ¿Sabes lo que es un cuero, no? Sí. Uno pisa el cuero y te chupa, te lleva ancho. Te lleva ancho. Eso es un mito, que siempre los cueros van del Biobío, cuidado, ¿no?
como el Biobío era torrentoso y muy traicionero, un niño podía caer y ahogado al tiro, y no niño, adulto y todo. Entonces el temor eran los cueros, pero además el temor ancestral que eran los cueros y que había un elemento raro que circulaba a media agua en el río, que si tú andabas por el borde, bueno, te agarraba, ¿entendí? Y esto tenía una explicación empírica. En Nacimiento se instalaron unas grandes talabarterías. Y de repente, de las talabarterías, en los lavados, se escapaba un cuero y llegaba al río. Y el cuero estaba en semi-tratamiento. Entonces tenía muchas bacterias, muchas cosas ricas, no orgánicas. Y el cuero entonces seguía viviendo en el río años. Como no crecía nada, sino que se mantenía como una cosa amebosa, gelatinosa, de tal modo que a veces se ponía al borde y alguien pisaba y claro, era una sensación arcaica muy desagradable y seguramente cuando tú pisas un cuero y el cuero está en agua, en semi-agua así, se te pega a la pierna. O sea, entonces era... Bueno, y el otro día me acaban de mandar una foto de que unos tipos encontraron un cuero en la laguna de las Tres Pascualas en Concepción. La laguna de las Tres Pascualas era una cosa que quedaba un poco en los extramuros de Concepción. No, hoy día está en el medio, es como una lagunita y hay un paseo. Todo el elemento mítico y terrible que tenía la laguna de las Tres Pascualas para nosotros se acabó, porque ya parece una pileta en la ciudad. Pero esa pileta produce esta cosa ominosa, inquietante, extraña de los cueros. Entonces, todo el universo de eso, el pelo hirviendo, el pelo siempre mojado, las motas de pelo, los pelos de los culebrones, ¿se fijan ustedes? Toda la instalación del Lepe era así, de inquietante. No era una faena de obra, no, era todo terrible. Sí, había puesto esta para mostrarles que aquí también tenía un anafre, pero que tenía piedras adentro de la olla. Y también estaba siempre encendido. Esto fue en Madrid en el 87, o sea, como 20 años antes claro. Estaba como con lo mismo. Y aquí también recrea como todo un imaginario muy sucio, esos son montones de huesos. Pero por ejemplo, May, si ponís la de El día que me quiera, ¿te acuerdas la foto? Sí. Una foto de una performance de la cual en el fondo hay muchas cosas, acciones que son sin público. Y esta acción, El día que me quiera, una de esas acciones, que se llamó El día que me quiera, es una especie de una simulación de suicidio en que él se pinta en el pecho con lápiz labial El día que me quiera, está postrado en el suelo, en una cocina, entonces hay unos elementos de una cocina chilena ordinaria como las que todos tenemos, así como Madensa del año, y al lado un anafre. Entonces siempre la figura del anafre como, va a haber que estudiar eso, ¿por qué? Porque el anafre, ¿quién usa anafre? Es un tipo de vivienda muy particular, muy temporera en términos de domicilio, y que pasó para faena, entonces más de faena, pero es de cocina pobre, no totalmente habilitada en casa, en fin, esa precariedad. Siempre en Lepe el anafre fue un elemento muy importante. Que es lo que decía Caterina, las líneas de insistencia. Entonces, el anafre, la maleta, la ceguera, ¿qué otra cosa? Los zapatos, las vendas de los pies, pero sobre todo los zapatos de repente. Entonces empezamos a encontrar zapatos. Bueno, pusimos algunos zapatos. Y efectivamente él fabricó unas piezas que eran, llamémosle esculturas, que eran zapatos. Uno era un par de zapatos que simplemente dejó a la intemperie, zapatos de faena. Eso, ven que tienen, en vez de cordones, tienen cable eléctrico. Que es ya lo más último del zapato, es como el saco papero de último ya. Cuando el saco papero pasa a ser saco carbón, ya ahí se acabó la vida del saco. Esto es como el zapato ya
Y otro zapato súper elegante en que él cubre todo el zapato con láminas de plomo, y son bien impresionantes. Bien. Ahí, ¿ves? Eso, los zapatos de plomo. Y que corresponde a una serie de... una exposición en que él hace trabajos gráficos, llamemos así trabajos gráficos, súper elegantes, pega unas cositas, le va a hacer una cosita blanca, unos puntitos, unas cositas, pega otras cosas, ¿sí? Y todo eso está enmarcado por, valga la redundancia, marcos forrados en láminas de plomo. Entonces, siempre el marco forrado en lámina de plomo contiene la imagen, del mismo modo como un zapato contiene un cuerpo, un pedazo de cuerpo, pero está en el vacío. Pero siempre esas relaciones, ¿ven? Pero en el fondo todas esas cosas empiezan a aparecer cuando ya empezamos a sistematizar a través de la web, porque en el fondo la web siempre se pensó como una especie de trabajo de proceso constante. No es como que hayamos llegado, no sé, era toda esta información y subimos la web, sino que partimos con 6 entradas y ahora van por las 30. Sí. Entonces ha sido como siempre se ha estado como reinventando también la idea es que se mantenga como una plataforma abierta cuando lleguen más materiales. Y eso, claro, es una otra manera de trabajar. Se fijan que uno no tiene un preconcepto, sino dice, ¿qué es lo que hay? Por eso el proyecto se llama ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Esto es lo que hay. Pero fíjate que lo que hay se ordena solito, porque empiezas a encontrar... es un poco... Les voy a contar una historia, es un poco la historia que contaba el Mario Soro, que él seguía de cerca a un príncipe, a uno de estos príncipes. Entonces, que el príncipe se instalaba en un sitio eriazo, y en el sitio eriazo empezaba a ordenar todo. Entonces, todos los restos de cajetillas de cigarrillos los ponían en un montoncito. Todos los restos de tapitas de bebida los ponían en otro. Todos los restos de... todo. Y una vez que tenía todo ordenado, todo limpio, se iba. Nos pasó un poco así con la obra. O sea, mira, ¿qué es lo que hay? Y en la maleta. Entonces, ¿qué tenemos en la maleta? Mira, pásame el afiche que hicimos para esta sesión. En este afiche, ¿ven? Esto es una foto espectacular, se lo llevan y después lo recortan y lo pegan en su cuaderno. Claro, o sea, así de gusto. Claro, la pizarra de verdurero, ¿no? Digo, yo soy mi padre. Unos malos del Mercurio cuando salió esto dijeron, alguien dijo, yo soy de Paine. En el artículo está así. Pero se van a dar cuenta que el tipo entra igual, como ciego, y entra todo hacia al museo. ¿Y qué es lo que empuja? Empuja una maleta. Entonces, ahí está la maleta. Entonces la maleta es genial porque la maleta, además por fuera, está amarrada y tiene cuestiones exactas. ¿Ves? Ahí está. Es la maleta de Trujillo. ¿Ves? Y es la maleta que está en Trujillo, la maleta que está en Madrid y la maleta que está... La más elegante en ese sentido es la de Berlín. Es como sola. Pero acá esta maleta tiene cuestiones agregadas. Pero también lo hacía como pensando en el contexto, porque por ejemplo en Trujillo estuvo con un ciego quiltro y en Alemania estuvo con un pastor alemán. Claro, como de ciego. Y además entró con un joven a torso desnudo que lo acompañaba. En Alemania era un joven caucásico alemán y en Trujillo era un joven con rasgo indígena. Entonces hacía como esos juegos, como estaba en un contexto de mestizaje sucio, no sé, como Perú, entraba con la escuela pública, claro, entraba con una maleta ordinaria, mientras allá estaba entrando a un museo en Berlín, entonces llevaba una maleta como de ejecutivo. Hacía como ese tipo de analogías también para pensar en el contexto en el que estaba presentándose. A ver, voy a mostrar imágenes de eso. Esta es la de Trujillo, la acción de Trujillo. Y
Y esto es en el marco de una bienal, pero en la que él no fue invitado como oficialmente. ¿Cómo es? Perdón. No has invitado oficialmente, pero va igual. La hace igual. Sí, que lo hace igual y lo hacen en una escuela, no en los lugares que estaban como ¿Y él después queda como parte de la bienal? ¿Para la historia? Después, sí. O sea, No invitado, no expuesto, no nada. Claro, es que bueno, pero esas son las tácticas del ladino que va por el ladito. Porque en el fondo era una bienal de Trujillo. Trujillo, la ciudad al norte del Perú, y era una bienal muy tradicional. Y había una señora muy importante que mantenía esto y que invitó a muchos críticos peruanos de Lima, los cuales invitaron a Ditborg a exponer en esta bienal. Entonces tenían en la ciudad varios lugares, todo muy bien, y habían acciones. Estaba, por ejemplo, el gran artista Valcárcel, Roberto Valcárcel de Santa Cruz, que era un tipo de performance. Entonces, igual. Pero a Carlos no lo invitaron. Y él se hizo invitar, se hizo el invitado. Entonces, ¿qué es lo que significaba? Significaba que habían invitado a Ditborg, a Richard, y él dice: yo con Richard lo acompaño. Entonces, lo acompañó y ya en Trujillo el tipo se convierte en un personaje inomitible. Entonces, uno de los curadores, Buntings, se da cuenta, o ya lo tenía previsto así, que le preparan una acción en un lugar y toda la gente de la Bienal se preocupa y dice: no, es que esto va a ser un exceso, todo ya. Igual se realiza y se produce en Trujillo, en una escuela, y él entra así y todo eso. Y luego pasa, nosotros encontramos ya el video promociona la Bienal, o sea, pasó a formar parte de la Bienal de Trujillo, y Buntings, que colecciona arte peruano contemporáneo y algunas cosas más, por ejemplo, dice orgulloso: no, yo tengo los anteojos de Lepe de esa performance. Por lo tanto, los anteojos cegados por el oro los tiene él en el museo, en el micromuseo de Lima. Ya. Entonces, quedó Lepe y nadie habla de la obra de Ditborg en Trujillo, lo lamento. No hablan de la obra de Lepe. Y la obra de Lepe encontramos, curiosamente, no existe más que esta serie de fotografías. No hay más. Entonces, para nosotros lo muy importante es recomponer el guión. Entonces, en este guión, por ejemplo, es muy importante decir: ahí ustedes ven que la silla tiene una piedra, ¿ven? Pero él siempre usa una silla. Y aquí es piedra, pero en Portalegre se va a subir arriba de la silla, por lo tanto podemos pensar que el tipo se hace piedra para ponerse en la silla, en fin, siempre está. También se sube. Claro, pero por ejemplo ahí en el relato de ese bajo de oro decía que era la entrada, vivían en la claro. Ahora, la pizarra tenía algo, pero era el resto de yo creo que de las clases anteriores. Lo que pasa es que en Secado por el Oro, que es una cosa que no hemos hecho todavía porque es un libro, ¿no? Es una publicación, digámoslo así, es una publicación que todo el mundo cita como un catálogo, y la verdad es que es todo falso. Por ejemplo, la lista del currículum. Todas las galerías que estaban, ¿no? Agarró una página y empezó a inventar galerías. La galería Sandro Pirelli de Milano. Eso no existe, Carlos. Entonces el tipo decía así: déjalo, si el sistema de arte tampoco es tan serio, decía. Hay que poner galerías nomás. Y entonces él se reía de esa cuestión, era un poco de niño, pero un poco de verdad también. Decía: nadie va a leer esto, y las ponía en correlativo, de manera que no estaban así como lista, sino que en correlativo, que es distinto como decisión gráfica. Pero todo el mundo sabe que hay un bloque en donde yo he expuesto en todas partes del mundo. Y decía: museo de Sydney, no, si ese museo no existe, u otro, tenía nombres cambiados. Entonces, no importa, pero había que cumplir con la satisfacción, con la exigencia de que exposición. Ahora, eso
Es muy chistoso porque en la universidad, por ejemplo, de Chile, había profesores que ponían donde habían expuesto ya, pero hasta y que no valía nada. Entonces también, pero tenían que ponerlo por cuestiones de académicas, y uno sabía que no valía nada. Entonces el EPE se reía de todo eso y decía, ya. Pero si tú querías, decía, pero EPE, eso no se hace, o sea, nos pones a nosotros en una situación de tener que... ya. Después, por ejemplo, hizo un álbum, se llama Álbum de Familia. Y eso ya es un poco más complejo, porque arma el álbum al interior de esta publicación, y eso tendríamos nosotros que entender que es una obra aparte. Y que se relaciona con muchas obras anteriores, porque en muchas instalaciones, usualmente de acciones, se utiliza el recurso de la foto familiar proyectada en una pantalla, impresa, y siempre está un poco como trabajando sobre la foto familiar, como haciendo una vez foto con su madre. Pero todo eso parte porque, bueno, eso vamos a tener que trabajarlo y decir en qué sentido es obra, en qué sentido es un espacio muy sucio desde el punto de vista formal. No es un catálogo, es un libro, pero es un libro de artista a medias, pero lo es. Entonces lo vamos a poner como obra, va a ser como obra para que no se cite como si fuera, no sé. Entonces él me pide un texto a mí, yo invento un texto como si fuese una cosa. Entonces alguien me dice, las cartas que escribí. ¿Qué cartas? Digo yo. No, le digo, si lo escribí de esa manera, porque como yo escribo mis diarios de trabajo entonces hay todo un... El tipo trabajaba produciendo confusiones sobre su propio trabajo. De manera que nosotros hicimos esto una vez que él estaba fallecido. Me persino. Pero es que si no hubiese sido imposible. Porque ya aquí, por ejemplo, la gran discusión era que estábamos haciendo un libro. ¿Era imposible hacer el libro con un cambio? Imposible. No, porque mira, porque esto tiene que ver con esto y esto tiene que ver con esto. Entonces esta foto tiene que estar después de 4 secuencias de fotos que tienen que estar así, porque esto tiene que colocarse para que se entienda por esto y todo. Entonces al final, lo que tú... Era esto más esto. Entonces el tipo estaba hablando de un libro de 60 millones de pesos. Carlos, estamos pensando en un libro de 5 millones. No, es que si no funciona. Entonces es imposible. No, es que no funciona. Pero Carlos, ¿y esta obra? ¿De dónde? No, que no me acuerdo. Y te ocultaba cuestiones, se hacía el gracioso y ocultaba muchas cosas que nosotros hemos tenido que venir a descubrir después, pesquisando, y después yo era más cercano, así, decía, ¿por qué no me lo dijo? Muchas cosas, decía, era tan sencillo, ¿por qué no dijo que...? No, porque le gustaba blufear y hacerse bien, blufear un poco con la información. Entonces nos ocultó mucha información y lo hemos pillado, en el fondo lo hemos pillado. Entonces lo hemos pillado en lo cagado que era también, porque todos los objetos que usa en las instalaciones son más o menos los mismos. Son más o menos los mismos. Entonces, ¿dónde está la maleta? La maleta, los zapatos. Por eso que los zapatos son San Feroz, porque los zapatos ya tienen 30 años. Esos zapatos finales tenían 30 años. Entonces, él de repente, así, dejaba los zapatos al intemperie. Salía a mear en la noche y me daba los zapatos, porque sabía que la intemperie, la orina, le iba a producir en el cuero. Entonces era un tipo que conocía las materialidades de tal manera que él sabía poder. Entonces decía, muy bien, y la obra sigue, ¿ves? Y después, y esos zapatos, ya. Entonces, blufeaba con eso ya, y lo hemos pillado en eso. Las maletas. En la foto de las maletas, ahí, cuando en la performance, en la acción del 2000, él abre la maleta, hay otras fotos que ustedes podrán apreciar después, en donde hay cosas que están en la maleta y que forman parte de la objetualidad leviana. Y ustedes me van a decir, oye, pero después de ver esa maleta, es cosa de ir a la feria de la Argentina. O sea, sí, solo que Lepe ponía esos objetos en una maleta, y la maleta ya es un formato, un cuadro. Entonces
Entonces, en vez de pintarla, ponía los objetos, no cualquiera, ciertos objetos. Entonces, es muy importante cuáles objetos. Y esa maleta, encontramos en Valparaíso una maleta similar y vamos a terminar haciendo una maleta y reconstruyendo esa maleta, que no es la maleta de Lepe, pero es como si lo fuera, ¿ah? Y eso tiene que quedar muy claro, no es una obra de Lepe, pero es una obra muy lepiana en ese sentido. No sé si, más bien, si tienen preguntas que hacernos sobre... Lo último, había puesto aquí que nosotros trabajamos también textos interpretativos, nuestras lecturas de las obras, y eso está publicado en otra página web, que es... Ponla. Sí, www.seda.cl, y ahí se pueden revisar esos otros textos. Es el boletín. Sí, por si les interesa. Sí. Tal vez contarnos acerca de lo que es SEDA. No, el SEDA es un centro privado, el centro de estudios de arte, un centro privado que se dedica a la investigación de... Pero es formado por unos coleccionistas. Dicho así, dicen, ya, no, es que son unos coleccionistas que tienen 6 o 7 obras magistrales del arte chileno contemporáneo. Entonces, en el fondo es poner como en valor esas 7 obras. Eso no quiere decir que son las únicas obras, no, pero es un poco como comenzamos a trabajar la web de Lepe, es decir, ya, estas son, vamos a reconstruir, estos hombres tienen 7 obras importantes, por ejemplo, Los que en 10 años de Gonzalo Díaz, Al calor del pensamiento, Gonzalo Díaz, de 1999, ya. La otra que les mencionaba era de 1989. Tiene El envío a Sydney de 1984-85 de Eugenio Tilburg, que fue como el último envío duro. Después se dedica a las aeromostales, ya. O sea, momentos marcantes de la... Y eso es lo que define nuestro trabajo investigativo, es como nuestro dogma, es esas obras. Alguien me dirá, no, pero las obras, no, pero para nosotros son esas obras, porque son las obras de los coleccionistas que forman parte del directorio, si es así. No, esto no es un aparato universitario ni flexible, es como determinado por esas obras principales. Bueno, vamos conectando con otras obras, efectivamente, y armando una red más amplia, pero es un centro de estudios de arte muy simple que busca ganarse proyectos y si no financiarlos y si no conectar con el trabajo de otros, pero sobre historias de obra. Entonces, una de las cosas que postulamos después con otro equipo a esto, un proyecto un poco pequeño, que es sobre la obra de Víctor Hugo Codocero. Los resultados todavía no están, esperamos que nos vaya bien, pero sería como el mismo objeto. Eso estaría vinculado al SEDA, pero el SEDA es un centro autónomo que produce encuentros, boletines y espacios de reflexión, qué sé yo, eso es el SEDA. Entonces, en el SEDA tenemos un boletín, y en ese boletín, ahí podemos hablar de las interpretaciones de Lepe. Entonces aparecen 2 textos de ellas, un texto mío antiguo y 2 textos de ella. Y en el boletín 2, por ejemplo, como falleció entre medio Ronald Kay, yo tenía 2 textos antiguos sobre Ronald Kay, publicamos en homenaje a Ronald Kay inmediatamente el boletín 2. Está todo online, entonces pueden acceder directamente, ¿ven? Y eso funciona así. Lo que yo les decía al comienzo es que, como teníamos que firmar el convenio, después nos dimos cuenta que teníamos que, bueno, salimos en la prensa y todo, dice, me dice Caterina un día, tenemos que hacer una actividad en un liceo de la comuna. Dije yo, ¿cómo es posible? Ya, entonces preguntamos, dijo, señores del Fondar, ¿podemos cambiar el liceo de la comuna por la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso? Entonces, ni un problema. Ya, muy bien, entonces estamos aquí. Entonces les agradecemos mucho porque ustedes nos permiten terminar el proyecto y cerrar el primer cumplimiento. Fuimos a una escuela y hicimos labor de institución. Muchas gracias, oye, eso.
fundamental, pero nos parecía que decía, oye, vamos a la carrera municipal, ¿por qué es más pertinente? El EPE tuvo relaciones, vino para acá, entonces se rió de nosotros, nos molestó, o sea, alguna cosa, alguna ventaja teníamos que sacar de la escuela. Así que por eso estamos aquí muy agradados y cumpliendo con esta cuestión. Así que si quieren que paremos, paramos, ya cumplimos y todo, ya nos sacamos la foto, todo. Tal vez justo así, muy sucinto, porque hay chicos que también están en el ciclo básico, que tal vez todavía no aparece en el mapa de su formación, pero así, un raconto de un minuto, ¿qué es el DEP? ¿Dónde aparece? La primera referencia, ¿por qué están? Tal vez... claro, pero eso implicaría hacer una especie de historia, una clase de historia del arte. No, estamos hablando de 2 minutos para situar. Claro, no, en 2 minutos el LEPE, imagínense usted, el LEPE... ¿Qué pasa en Chile, digamos? Año 73, 72, él entra a la escuela, 72, 73. No, la cuestión divertida es no tenemos nada. Que a nosotros nos sobrecoge. El LEPE tiene una obra que se llama No tenemos algo. Y que es la frase de su madre cuando le preguntan algo sobre imagen de LEPE y ella contesta: no tenemos algo. ¿Por qué? Porque fueron abandonados por el padre. Entonces, es el niño abandonado. No tenemos algo, no tenemos familia. Entonces Lepe, cuando era escolar, no tenía algún familiar, pedía prestado unos álbumes familiares a los compañeros cónsules y no los devolvía nunca. Pero se fijan que es la estructura de la nación, álbum familiar. Claro que tengo uno, prestado, pero tengo, ¿por qué? Porque un álbum familiar siempre es prestado. Entonces el tipo arma álbum familiar en la obra esta, Cegado por el Oro, de la misma manera. Él inventa un álbum familiar. Y a las Polaroid que pone, les pone una especie de, con lápiz, como pie de foto. Y arma en el fondo una fotonovela que se llama Álbum familiar. Bueno, entonces Lepe, claro, entra a la Escuela de Bellas Artes de la Chile como en el 71, 72, brillante desde el comienzo. Entonces es nombrado asistente de un gran escultor que se llamaba Sergio Mayor. Sergio Mayor, muy amigo de Balmes. Viajan juntos en esas becas del 62, 63. Bueno, entonces, y Lepe era terrible, porque el tipo fabricaba, hacía unas esculturas muy surrealistas de yeso pintado. Hay algunas cosas de Lepe de los años 72 que son de yeso pintado, no las hemos podido encontrar, pero en una de esas. Y me contaban, por ejemplo, que el tipo era tan pesado, que era ayudante, entraba a corregir en escultura, y el tipo entraba así, pum, y botaba el pico y se caía, no, pésimo, todo. Entonces, pero tenía una fama, y era un hombre grande y todo, ¿no? Muy amigo de muchos amigos, y formaban un trío con el Ernesto Muñoz y Juan Domingo Dávila. Los tres gay y muy pesados, o sea, todos grandes, y alumnos. Entonces cuando viene el golpe, él se queda acá y pasa a trabajar, a armar un equipo de trabajo con Carlos Altamirano, se acerca más a Nelly Richard, y como que un tipo que su obra emerge en esos años, el 74, y ve el perchero es como del 75, 76, él entra y pasa a convertirse en un referente importantísimo del arte corporal en Chile. Además que la historia del arte tiene como esta tendencia de instalar siempre como a los pioneros. Entonces se supone que Lepe es como el pionero de la performance, pero también ahí hay una disputa con Francisco Copelo, entonces por eso de ahí como que así es como te lo enseñan en el fondo. Pero a nosotros no nos interesaba tanto como volver a ese lugar, porque creemos que igual su obra es suficiente, o sea, como que no es necesario estar diciendo eso, basta como con ver toda la producción que tiene y cómo la construye
construye, en los momentos en los que los construye, y por eso yo les contaba, por ejemplo, que este envío que él hace, ese concurso de escultura, es como muy irónico también. Entonces, a pesar de que es un poco incomprendido, no pasa desapercibido, no es indiferente en ese contexto de los 70. Y él aparece del 72 al 75, una obra así. Se fijan que no es directamente política, denotativamente política, pero es muy política en el sentido de la materialidad. Yo quería preguntar la motivación de su política. En el museo le instalan las cantatrices como una crítica de la dictadura. Sí, claro, pero es más que eso, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y todo el mundo, cuidado, todo el mundo en la dictadura, cuando ve esas obras, sabe que es mucho más que eso. Claro, no es obvio, la cuestión aquí, obvio, pero es obvio. Todo el mundo parte de ese reconocimiento, pero no, pues tiene que ver con las políticas de represión del cuerpo. Imagínate que en esa época, cuando Nico Dávila viene a Chile con una fotonovela en donde aparece no hay liberación social sin liberación sexual. O sea, los tipos pasan a tener un discurso radical en ese sentido, que no ha sido muy recuperado ahora. Pero lo político de ellos está en la mirada sobre los materiales, sobre las materias. O sea, ya un pedazo de piedra es una cuestión súper cargada. Porque tú te preguntas, tienes una piedra en la mano y dices, ¿de dónde viene? ¿Cómo? ¿Por qué está aquí? Ya te dice, no, pero esta piedra la trajeron para el camino, ¿por qué? Entonces, no, porque esta piedra la sacaron del cementerio, o esta piedra viene del río, o esta piedra. Entonces, el problema piedra ya pasa a ser un elemento, ¿ves? Que te impone estudiar una realidad llena de conexiones. Entonces, yo también creo que el hecho de que él fuera homosexual y que no deja de ser importante, porque también pensemos que la homosexualidad en Chile era delito hasta los 90. Entonces, como manifestarse públicamente como homosexual también era un riesgo en el fondo. Y con Dávila, que también era homosexual, les interesaba como lo que decía justo, Y también posicionarse desde ese lugar. Volviendo sobre el tema de la familiar, de la relación con la madre hablando, enunciando con su historia, también aparece muchas veces en su obra. También está como todo tramado, con la materialidad, pero también con una cuestión gráfica y parte del contexto también de los 70. Pero ahí hay algo que sí, en la cuestión política, por ejemplo, ¿qué relación tenemos con el sentido de lo político en escoger tener la obsesión de la maleta, por ejemplo? Uno dice, ¿y quién anda con maleta? El que se va. Entonces siempre la maleta está asociada a un exilio. Y si no, a un viaje. Y si no, a una temporalidad. O sea, este viene con maleta, este se va a ir. O sea, siempre andamos con, o el vendedor viajero, la maleta, siempre andamos con la maleta de paso. Siempre andamos de paso. Entonces, me dice, bueno, ¿ese no es un sentido político? Sí, también es un sentido político que no tiene que ver directamente con Pinochet. No, tiene que tener con la noción de institución, del arte. Estoy de paso siempre aquí. Siempre nuestro lugar es inestable. De tránsito, pero también de inestable. No hay instituciones, no hay... estamos... Y llevo toda mi obra en la maleta. Entonces la maleta es mi museo personal. La maleta es mi taller. La maleta, ¿qué es lo que viene? O sea, al final la maleta se transforma en la posesión más importante. Bueno, es una acción política y poética. O los zapatos. Entonces uno dice, los zapatos, claro, pero una vez la broma es como referirse a Nicanor Parra. Mis zapatos son como dos ataúdes. Ya, con eso partimos. Entonces, los zapatos son las ataúdes del Lepe también. Pero los zapatos son también el sustituto vaginal. Y los zapatos son también que... los zapatos de Van Gogh, ya, en la pintura. O sea, que también en el arte los zapatos tienen un lugar. Y Van Gogh se lo puso.
¿Ves? Sí, la historia del arte también le interesaba mucho a Lepe, como la historia del arte canónico, universal, volver sobre esos lugares, la pintura. A pesar de que no había como quizá una definición técnica tan clara, siempre eso era parte de su formación, o sea, desde ahí trabajaba en ese lugar. Más bien, son interesantes las obras que hacen en el extranjero, en las que todas hace como una mezcla de pintura con agua, las toma, hace gárgaras y las bota. Entonces, como está también, o sea, dicen que son los colores primarios. Claro, las tres acciones son exactamente iguales. Colores primarios, hace la mezcla en un zapato, las toma, hace gárgaras y las devuelve, y se lo devuelve sobre su propio cuerpo. Entonces ahí uno diría, mira, un tipo devuelve, hace gárgaras con la pintura. Hace gárgaras con la pintura, se ríe de la pintura. ¿No? Vos que soy pintor, ¿no? O sea, contigo. Y se chorrea sobre el cuerpo, su cuerpo, que él dice, mi cuerpo de obra. ¿Ah? Se diluye, o sea, mi cuerpo. Pero por otro lado, usa el zapato para mezclar. A los más viejos de aquí les voy a preguntar, ¿dónde se usa un zapato al que se pone, Juan, al que se pone algo de líquido? Digan pues, si saben, digan pues, si saben. ¿Ven? Todos saben. El zapato en el burdel. Entonces ya en medio de una de estas cosas que ocurren ahí, el tipo ya, el clima es tomar champaña en el zapato de la mujer. Después sabe. Yo sabía. No, yo igual, pero la fachada. ¿Vieron? Entonces ese dato uno dice, ¿qué nace esta cuestión de... Perdón, se hace en el burdel, en una orgía, en una partusa elegante, los chicos toman champaña en el Zapato. Ya. ¿Y qué tiene que ver acá que el tipo se echa la acuarela? ¿Acaso él se pone en el lugar de la prostituta y que la acuarela pasa a ser el champán? ¿Y quién la devuelve? Entonces, ¿es algo a devolver? ¿Acaso aquí nos encontramos con un predicador protestante Entonces, eso de hecho son situaciones que uno puede interpretar y todo, pero se repite siempre. En todas devuelve la pintura, hace gargarismos con la pintura. Es decir, un tipo que trabaja en la acción corporal hace gargaras con la pintura, la desestima, obviamente. ¿Ves? Lleno de ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, como en la performance de Berlín, el tipo... Cada vez que termina un color, se levanta de la silla, se da la vuelta y dice tiquitiquiri, tiquitiquiri, tiquitiquiri. Uno dice, busquemos, tiene que ver. En el sentido de que se acabó una copla de cueca, el tipo da la vuelta. Tiquitiquiri, tiquitiquiri. No hay primera sin segunda. No hay primera sin segunda. Pero el otro día me tocó hablar en el Museo Violeta Parra y me regalaron a un obsequio, nos regalaron un libro, una nueva edición de las canciones. Y me encuentro con El Gavilán, la famosa composición de Violeta Parra del 62. Y en El Gavilán me quedo perplejo y dice tiqui 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 mentiroso, tiqui 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 peligroso, toda la estructura. Entonces uno dice, es otro elemento para hacer más consistente el trabajo del EP, que es, sí, la cueca, sí, pero está con las conexiones con estas otras, ¿me entendiste? Y al final el tiqui 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 adquiere otra relación con el gavilán. ¿Y qué es el gavilán? Y el gavilán, entonces, ¿cómo ve el gavilán de Violeta Parra desde la
performatividad del EPE y cómo lo de Violeta Parra, sin que el EPE lo supiera, a lo mejor está interfiriendo, ¿ves? Esas son las cosas que te permite, cuando tienes un trabajo así, como decían ellas, tienes todo y empezás a hacer la gran, pero mira, ya. Y acá el cáñamo, el amigo cuestión, y acá la pelota cera del zapatero, ya, son todos objetos de también oficios medios perdidos y clase medianos modestos. ¿Ves? De barrio periférico. Lo precario, Precario, poquito, pero útil. Entonces, no es el tipo de cachivache que ustedes van a encontrar en la feria de la Avenida Argentina. No, son objetos precarios pero útiles. Entonces, ustedes van a la Avenida Argentina y encuentran una utilidad también. Ya, y por eso Lepe iba y era un tipo que conocía esas cosas y sabía. Tenía algo de anticuario. Entonces, el problema es que cuando un tipo trabaja con los objetos y tiene algo de anticuario, tiene que saber que en el espacio del arte el objeto deja de ser objeto de antigüedad, pasa a adquirir otra, es resemantizado, vas a adquirir otro valor, otro peso. ¿Se fijan? Tienen que tener mucho cuidado con eso en ese sentido. Eso ha sido. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, eso podemos decir, o sea, es de mi interés en mi clase, de mi vínculo con la escuela, para hacer referencias, para transformar en material de estudio, por cierto. Sí, también. Claro. ¿Cómo lo hacía Lepe? ¿Cómo estructuraba esto? Como criterio de análisis de obra. Como criterio de análisis de obra, es verdad. Sobre todo la cuestión de las maletas. Sí, el otro día yo vi unas maletas que había producido él como en el 2005, 2009, y son una preciosura.